David pasó revista a sus tropas y nombró comandantes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai el Gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Pero los soldados respondieron, no, usted no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros. Y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero usted vale por 10.000 de nosotros. Así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai. Por consideración a mí, traten con respeto al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey dio a cada uno de sus comandantes acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. Los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20.000 bajas. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina, y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido dijo a Joab: «Acabo de ver a Absalón colgado de una encina». «¿Cómo?», exclamó Joab. «¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón». Pero el hombre respondió: «Aun si recibiera 1000 piezas de plata, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey ordenó a usted, a Abisai y a Itai, que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey. Y usted, por su parte, me habría abandonado». «No voy a malgastar mi tiempo contigo», respondió Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas, y fue, y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas, y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque, y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus casas. En vida, Absalón se había erigido un monumento en el Valle del Rey, pues pensaba: «No tengo ningún hijo que conserve mi memoria». Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Ahimás, hijo de Sadoc, propuso a Joab: «Déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos». «No le llevarás esta noticia hoy», respondió Joab. «Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey». Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y ordenó: «Ve tú y dile al rey lo que has visto». El cusita se postró ante Joab y salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió: «Pase lo que pase, déjame correr con el cusita». «Pero muchacho», respondió Joab, «¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir». «Anda pues». Ahimás salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las 2 puertas de la ciudad. El centinela, que había subido al muro de la puerta, alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, éste comentó: «Si viene solo, debe de traer buenas noticias». Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció al guarda de la puerta: «Por ahí viene otro hombre corriendo solo. Ese también debe de traer buenas noticias», dijo el rey. El centinela añadió:
Me parece que el primero corre como Ahimás, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buenas noticias. Ahimás llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra ante él y dijo: Bendito sea el Señor su Dios, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra de mi señor el rey. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimás respondió: En el momento en que su siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate ahí, dijo el rey. Ahimás se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: Traigo buenas noticias a mi señor el rey. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: Que sufran como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció, y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército avergonzado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab fue a donde estaba el rey, y le dijo: Hoy usted ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que salvaron su vida, la de sus hijos e hijas, esposas y concubinas. Usted ama a quienes lo odian, y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus comandantes ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos, con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que usted ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto, el rey se levantó, y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus casas, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: El rey nos rescató del poder de nuestros enemigos, él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Hablen con los jefes de Judá y díganles: El rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el comandante de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas, de modo que el rey emprendió el viaje, y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal, para encontrarse con el rey, y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjamita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá, para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjamitas, incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos, y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey, y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey, y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y dijo: Ruego a mi señor que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo, el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén.
Le ruego al rey que olvide eso. Reconozco que he pecado, y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó: Simí maldijo al ungido del Señor, y merece la muerte. David respondió: Hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes, sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo, cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a Simí, el rey juró: No morirás. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar, y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó, y ahora me ha calumniado ante mi señor el rey. Sin embargo, mi señor el rey es como un ángel de Dios, y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, usted le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey dijo: No tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras. Él puede quedarse con todo, respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. También Barzillai, el galadita, bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzillai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanayín, pues era muy rico. El rey le dijo: Acompáñame. Quédate conmigo en Jerusalén, y yo me encargaré de todo lo que necesites. ¿Pero cuántos años de vida me quedan? Respondió Barzillai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años, y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y bebo, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo, cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo, para que pueda morir allí, y ser enterrado junto a la tumba de mi padre y mi madre. Pero aquí le dejo a Kimán para que sirva a mi señor el rey, y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí. Está bien, respondió el rey. Kimán irá conmigo, y haré por él lo que me pides. Y a ti te daré todo lo que quieras. La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzillai y lo bendijo, y Barzillai volvió a su pueblo. El rey, acompañado de Kimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: ¿Cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán, y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas? Los de Judá respondieron: ¿Y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costillas del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo? Pero los israelitas insistieron: ¿Por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá les contestaron aún con más severidad. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjamita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: Pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David, y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey, y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio, y las puso bajo vigilancia.
Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte, quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey ordenó a Amasá: moviliza a las tropas de Judá, y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David dijo a Abisai: ahora Sabá hijo de Bicri va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real, y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada, y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos, y todos los oficiales, bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá les salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón, y ceñida al muslo, llevaba una daga envainada. Pero al caminar, la daga se le cayó. Con la mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras preguntaba: ¿cómo estás, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga. Entonces Joab se la clavó en el vientre, y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada. Luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: todos los que estén a favor de Joab, y que apoyen a David, sigan a Joab. Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo, y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá, y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad gritó: escúchenme, escúchenme. Díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él. Joab se le acercó. ¿Es usted Joab?, preguntó la mujer. Así es. Entonces la mujer dijo: ponga atención a las palabras de su sierva. Te escucho, respondió Joab. Ella continuó: antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre, respondió Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la región montañosa de Efraín, y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la sabiduría con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira el Yairita era sacerdote personal de David.